Bueno, muy buenos días, bienvenidas a todas y todos a este encuentro sobre la gestión cultural en Iberoamérica y su incidencia, su impacto en las transformaciones sociales y en el trabajo del desarrollo, el desarrollo de toda la región. En este caso, ustedes saben que esta actividad se enmarca en una gran fiesta, que es el Celebremos Iberoamérica, que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha tenido la iniciativa de desarrollar en estos días. Ya, permítanme saludar en primer lugar también a la Directora General de Cultura de la OEI, Luz Medina, que está aquí en la primera fila, y luego se hará cargo de la mesa 2, de la siguiente mesa, y en este sentido decía que ya estamos a 2 días del final de un recorrido de 10 días de encuentros alrededor del cine, de la literatura, de la gastronomía, de la reflexión y el debate, de diálogos con escritores, de música de toda Iberoamérica, y esa diversidad cultural es uno de los factores sin duda centrales de esta celebración. Como bien dice siempre nuestro secretario general, Mariano Jabonero, en Madrid una de cada 4 personas es llegada de Latinoamérica o ya nuevas generaciones descendientes de inmigrantes de Latinoamérica. Esta es una proporción importante para una sociedad que en este caso ha recibido con los brazos abiertos a pueblos, a gente que vino a buscar trabajo, paz en España. Y Madrid es la capital hoy de esta cultura iberoamericana. Este seminario y todo el festival se ha preparado con mucho cariño por el equipo de la OEI, por aquí hay algunos colegas de ese equipo que coordinó Luz, y para nosotros hoy es un honor tener esta mesa, estas colegas que están aquí, que van a marcar también una perspectiva del debate de la siguiente mesa. No vamos a condicionar a la mesa 2, pero sí, de alguna forma, esta primera etapa ya va a abordar de lleno el marco también de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas culturales. La OEI, hace unos cuantos años, allá por el 2006, en Montevideo, planteó y acordó, y los presidentes en una cumbre de jefas y jefas de Estado firmaron la Carta Cultural Iberoamericana. Desde allí también la OEI hace un aporte enriquecedor a cómo enfrentar y cómo desarrollar las políticas culturales. Hoy creo que toda la cooperación internacional converge en esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, y todos los esfuerzos valen la pena. Valen la pena porque queremos dejarle a las nuevas generaciones una sociedad más justa, más solidaria, una sociedad donde la educación y la cultura estén en el centro de la agenda y de la actividad para el desarrollo humano. Así que en este sentido, permítanme presentar a las 4 colegas. Aquí hay muchos profesionales tanto del ámbito de las políticas públicas, de la cooperación internacional y de la academia. Entonces, seguramente las conocen a las 4, pero tengo el gusto de mencionar que están aquí presentes Juana Escudero Méndez, subdirectora de Educación y Cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias. Está a mi izquierda Grial Ibáñez, es la subdirectora general de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte. A mi derecha, Raquel, con quien recién recordábamos su paso de tantos años por Montevideo, Uruguay. Yo tuve el honor de dirigir la oficina de la OEI en Montevideo desde el 2014 hasta el 2018. Y Raquel Martínez Gómez es la coordinadora de cultura de la UCSI, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Finalmente, quiero presentarles a Pilar Sánchez Llorente, que es asesora de Cooperación al Desarrollo en el Departamento de Cooperación y Patrimonio y Promoción Cultural de la AECID, es decir, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que también juega un papel central en este vínculo entre España y nuestra América Latina y toda la Iberoamérica. En ese sentido, explicaba Luz Medina ayer en un programa de televisión la significación que tenía
Por un lado, la unión de las dos lenguas, del español y del portugués, alrededor de una comunidad de 800 personas, 800 millones de personas. Si eran 800 íbamos pésimo. Podía pasar a ser un furcio para el anecdotario del festival Celebremos Iberoamérica. 800 millones de personas en todos los continentes, una presencia muy fuerte. Ayer me recordaba alguien que la comunidad latina en los Estados Unidos de Norteamérica está llegando a 50 millones. El potencial en la cultura de lo que implica la historia de los pueblos originarios, la diversidad cultural en nuestra región es maravillosa. Y en este caso también me parece importante referenciar que la mirada que vamos a tener hoy tiene que ver con ese vínculo también que la ESID lleva adelante y que tiene que ver con una solidaridad, con un apoyo, con un trabajo horizontal de intercambio entre los países. Y en esto España ha sido faro en muchos temas y en la cultura ni hablar. Así que me parece que en las cuatro colegas vamos a poder ver esa perspectiva de lo local y de la importancia que la Mesa 1 asigna al desarrollo local y a las políticas culturales en ese ámbito, pero también con la perspectiva del nivel estadual o provincias, o en el caso de las comunidades autónomas, y también este trabajo pensado en la región iberoamericana. Vamos entonces a hacer una primera ronda de puesta en común. Después vamos a continuar. Yo las invitaba a que después dialoguen informalmente, que lo hagan dirigiéndose entre ellas, no nada. La propuesta es que sea desestructurado, aunque una primera ronda de reflexiones que puedan abordar alguna buena práctica, algún ejemplo que vaya a la centralidad del impacto de las políticas culturales y la gestión cultural en las transformaciones sociales y en el desarrollo. Entonces vamos a hacer esa primera ronda y en este caso invito a Juana que comparta su ponencia. Muy buenos días, muchísimas gracias a la OEI. Es un placer estar aquí en este espacio precioso y colaborando en una iniciativa tan deseosos de replicar como este festival que estáis celebrando en Madrid, en tantas otras ciudades de España que estarán felices de acogerla. La orientación de esta mesa es absolutamente, claro, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, nos parece absolutamente acertada, ¿no?, y pertinente, porque es en los pueblos y en las ciudades donde vivimos. Y ese es nuestro espacio de desarrollo y de relación. Y si algo tenemos ya, por cierto, en este momento, es que no hay proyecto de transformación en ningún orden que escape al ámbito cultural. Es decir, todo proyecto de intervención, de acción que se lleve a cabo ahí donde vivimos, si no tiene en cuenta la dimensión cultural que compromete, no tiene capacidad transformadora. Ya se trate de un proyecto de urbanismo, ya se trate de un proyecto de movilidad, ya se trate de un proyecto de vivienda, de empleo, de educación, si no se tienen en cuenta las dimensiones culturales que en ese proceso y que en ese proyecto y que las personas a las que alcanza tienen su dimensión cultural, no será eficaz. Eso yo creo que es una de las principales moralejas a las que hemos tenido acceso, que hemos conocido después de ahora 40 años de gobiernos locales democráticos en España. Desde el 79 a hoy, el desarrollo local en España ha estado protagonizado por los gobiernos locales. Y la transformación de España en estos 40 años creo que es elocuente. Y esta certeza que les proponía yo creo que es probablemente una de las más valiosas que puedo traer aquí esta mañana. Que es desde lo local, desde donde se transforma, y que es desde una transformación que tenga en cuenta todos los aspectos culturales que comprometa, como de verdad se consigue una intervención realmente eficaz, eficiente y rica. Y ya no quiero ocupar más tiempo. Muy bien, muchas gracias, Juana. Invito a Grial a compartir su presentación. Lo primero, agradecer la invitación. Como ha dicho Juana, es desde lo local, desde donde se logra ese impacto real en la sociedad,
con los proyectos culturales participados. Y bueno, pues en el Ministerio desde 2015 tenemos en marcha un programa cuyo principal objetivo es promover este tipo de iniciativas culturales y visibilizar las que desde hace años se están realizando, como son iniciativas a nivel local, muchas veces no tienen una visibilidad a nivel nacional, y con este programa hemos intentado pues, darles esa visibilidad, conseguir que se repliquen ejemplos de buenas prácticas y promover que se siga trabajando en esa línea. Cultura y Ciudadanía es el nombre del programa. Surge, como decía, en 2015 en un contexto en el que se observa que está empezando a crecer una cultura más participada, a iniciativa de la sociedad civil, con apoyo muchas veces de los gobiernos locales. A veces parte de la iniciativa de la sociedad civil, pero luego consiguen que el ayuntamiento se sume, y otras veces es el propio ayuntamiento, llega un alcalde con ideas nuevas y ganas de cambiar las cosas. Bueno, pues toda esta cultura local que a nivel nacional nos resultaba difícil ver, queríamos que se compartiera, y de ahí surge los encuentros Cultura y Ciudadanía, que empezaron como un encuentro de gestión cultural de 2 días de duración, y ahora mismo es todo un programa con varias líneas de actuación. Aquí vemos el principal objetivo, que es el que decía, promover ese acceso universal a la cultura, a una cultura participada, una cultura ciudadana. ¿Y qué entendemos por cultura? Y aquí un poco en línea con lo que hablaba Juana, ¿no? Entendemos una cultura universal, una cultura sustentada en el agenciamiento y la participación de la ciudadanía, una cultura con un impacto real en la sociedad, una cultura que promueve el desarrollo del territorio y una cultura, en definitiva, que está en una posición central en los procesos de construcción y transformación de las sociedades contemporáneas. ¿Cómo hacemos esto? Desde el Ministerio, que estamos a una distancia abismal de las administraciones locales, que además estamos en Madrid, ¿no? Una ciudad muy grande, donde incluso esas iniciativas locales surgen a nivel de barrio. Pues lo hacemos en colaboración con otras entidades. Lógicamente, desde el Ministerio no llegaríamos jamás a todo, pero nombramos cada año un comité de expertos en el tema en el que nos queremos centrar cada año, y además hacemos convocatorias abiertas para la selección de proyectos, y son los propios proyectos los que se nos presentan, y nosotros, con ayuda de ese comité, seleccionamos los que consideramos que son mejores ejemplos de buenas prácticas para darles esa plataforma, que son nuestros encuentros, para presentarse y para dar a conocer su proyecto. Y de estos encuentros que vamos a celebrar la 5ª edición ya, luego surgen nuevos proyectos, porque aparecen esas sinergias y esas colaboraciones que hacen crecer este tipo de políticas culturales. No me voy a extender mucho porque luego tendremos tiempo de hablar más de estos temas, pero bueno, aquí veis en una sola diapositiva lo que es hoy el programa Cultura y Ciudadanía. Son los encuentros anuales que se suelen celebrar en otoño en Madrid. Son también unos foros específicos sobre cultura y ruralidades, porque en el medio rural se da muchas veces una cultura más innovadora, permite esa pequeña escala poner en marcha apuestas más arriesgadas. Y luego tenemos también microespacios, jornadas de reflexión, tenemos una sección de publicaciones, de pensamiento, y un mapa, que es en lo que me voy a centrar ahora, en nuestra web. Esta es la página web, y desde nuestra web accedemos a un mapa en el que están todos los proyectos que a lo largo de estos 5 años han pasado por Cultura y Ciudadanía. Y esa es la plataforma con la que queremos darle esa visibilidad y fomentar esas sinergias y promover que este tipo de proyectos se repliquen. Nuestro mapa es este, lo hemos lanzado este año porque hasta ahora teníamos un archivo audiovisual clasificado por categorías, pero ahora, gracias a este mapa, nos permite invitar a navegar y localizar proyectos desde un punto de vista conceptual. Aquí vemos cómo aparecen los conceptos, y según vamos pinchando, esto no está ahora mismo online, pero vamos, si se accede al mapa en Internet, se va moviendo y van surgiendo esos puntos negros, que son proyectos en los que se conjugan todos esos conceptos. Este sería un poco el mapa conceptual, y además hay un mapa geográfico desde el que también se puede acceder a los proyectos. En cada uno de los puntos, tanto en la parte conceptual que veíamos aquí como en el geográfico,
Al pinchar en ellos sale una ficha del proyecto en el que vemos un breve resumen, las categorías en las que está vinculado el proyecto, el enlace a la página web del proyecto y el enlace a la presentación en Cultura y Ciudadanía. Ese enlace a la presentación de Cultura y Ciudadanía es un vídeo que enlaza directamente con el momento en el que la persona responsable del proyecto lo cuenta de primera mano. Y bueno, invito a que naveguéis y escuchéis, porque son esas experiencias contadas desde los propios protagonistas las que hacen ver la importancia de este tipo de proyectos, ¿no? Y su repercusión, sobre todo. Yo he traído aquí hoy unos cuantos ejemplos que responden a las preguntas que nos planteaba el moderador. Voy a pasar un poco por encima de ellos, pero sí que creo que es interesante que veamos, ¿no?, de qué tipo de proyectos estamos hablando. La primera pregunta que se nos planteaba, ¿qué significa hacer gestión cultural con enfoque de transformación social poblacional? Traigo aquí dos ejemplos. Uno más reciente, bueno, lleva ya 10 años, pero comparado con el otro sí que es reciente, que es el Festivalino, en un pueblo de 186 habitantes en Pescueza, Extremadura. Un pueblo en el que ya no había niños, es un grave problema en España, ¿no?, en la despoblación del medio rural. Pues en ese pueblo, hace como decía, 10 años, deciden crear un festival de música con actividades culturales que requieren toda una organización y preparación a lo largo del año. Y esa decisión la toma un vecino del pueblo, un vecino que vuelve al pueblo, que lo pone en marcha en colaboración con los ciudadanos y pues gracias a eso empieza a haber actividad en el pueblo. La gente ya no quiere irse del pueblo, si acaso a trabajar, si hiciera falta, pero vive allí. Hoy en día, 10 años después, hay 13 niños en el pueblo, tienen un festival de música con unas actividades complementarias como teatro aficionado, talleres en los que se pone en valor la cultura tradicional y que son preparados estos talleres a lo largo de todo el año por los ciudadanos del pueblo. Y además, este festival, que se gestiona a través de una asociación de amigos de Pescueza, ha creado la asociación, que cumple una labor social, porque desde la asociación también se gestionan los servicios de dependencia, con 10 puestos de empleo. O sea que la cultura genera empleo, pero también genera esa cohesión social, esa autoestima por el lugar, esa identidad, la refuerza. Y, como digo, bueno, pues es un ejemplo claro de que cuando se hacen las cosas desde la comunidad y con la comunidad, y participando en la comunidad, pues tienen resultados, ¿no? El otro ejemplo es Ceraín, un pueblo de tradición minera. Cuando las minas cerraron, la gente empezó a irse y en esta localidad, en los años 90, empezaron una iniciativa que fue identificar ese patrimonio minero, ese patrimonio de la historia del pueblo que se estaba perdiendo porque estaba en desuso. A través de las escuelas, los niños empezaron a hacer el inventario del patrimonio y lo hicieron consultando a los mayores, a los abuelos, de tal manera que todos toman conciencia de la importancia de esa historia propia. Se crea un museo que hoy en día, estamos hablando pues, de casi más de 30 años, lo visitan 13.000 personas, y un museo que además ha fomentado la creación de todos una serie de puestos de trabajo alrededor. Son 40 personas las que trabajan en la fundación que gestiona este museo. Además, se vende producto de gastronomía y artesanía de una manera que favorece al productor, el que recibe un 80% del precio de venta, y la oficina que vende estos productos, que promociona este museo, solo se queda el 15%, que es bueno, pues para cubrir esos gastos de gestión. La población ha pasado de 200 a 267 habitantes en 2017 y, como digo, pues, es un ejemplo más de esa importancia de la cultura. Voy a hablar solo de otros 2 ejemplos y ya cedo la palabra a la siguiente ponente. Estos casos son ejemplos de procesos de generación de autoestima y de integración de las comunidades más vulnerables a través de la cultura. Tenemos a la izquierda Buscando Fortuna 617, que es un proyecto que tiene lugar aquí en Madrid, en Leganés, en el barrio de La Fortuna, que es uno de los barrios con mayor absentismo escolar
y unas altas tasas de desempleo, un gran consumo de drogas. Bueno, pues en ese barrio, a través del rap, se está consiguiendo enganchar a jóvenes de 12, 13 años y a través de la cultura de la improvisación creativa conseguir hacerles ver hacerles ilusionarse por las cosas, tener también esa autoestima que te permite pensar en un futuro mejor, ¿no? Gracias al proyecto, por ejemplo, muchos de esos chicos cogieron el metro por primera vez para salir del barrio. El proyecto tuvo mucho éxito, tienen un montón de visitas en sus actuaciones de rap en internet, les invitaron hasta el Palau de la Música, o sea que ha tomado una dimensión que casi ahora da vértigo, pero lo importante es eso, que llega la cultura y ofrece otras muchas cosas alrededor, ¿no? En la diapositiva, la foto de la derecha es un proyecto de una biblioteca municipal de Vigo, de un barrio en el que había una comunidad gitana que no utilizaba este servicio cultural. Entonces la biblioteca se acerca a ellos y organiza un programa de actividades específico para conseguir que tanto los niños como los adultos hagan uso de este servicio cultural, y hoy en día son usuarios habituales de la biblioteca. Se ha conseguido esa integración a través del servicio de la biblioteca de todo el barrio, ¿no? Sin que estuviera desplazado una parte de la población del barrio. Y lo dejo aquí. He traído muchos otros ejemplos, pero igual luego en la conversación tendremos oportunidad de enseñarlos. Muchísimas gracias, Grial. Vamos a continuar y escuchar a Raquel Martínez Gómez. Hola. Sí, ¿no? Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer, porque no es una cosa menor, la invitación a Luz Medina, todo el trabajo también a Arantxa que está haciendo, a Ignacio, la ilusión que han puesto en este festival, ¿no? Y el esfuerzo que supone. No voy a decir hacer a Madrid capital de Iberoamérica porque es horrible. Iberoamérica tiene muchas capitales, ¿no? Y me parece que esa pluralidad es lo que le da precisamente la riqueza. Entonces me toca un poco hablar desde la visión local que voy a compartir con Juana, pero desde una visión que va a ser iberoamericana, ¿no? Porque la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas agrupa a las 23 capitales iberoamericanas. ¿Son 23? 23 capitales iberoamericanas y algunas ciudades como Barcelona o como Río o Sao Paulo, o como en el caso de Bolivia, las dos capitales, Sucre y La Paz, que forman parte de esta institución. Y voy a hacerle caso un poco a Ignacio, me voy a saltar un poco lo teórico porque entiendo que aquí estamos entre personas que entendemos bien lo que implica una cultura vista desde la transformación social, pero voy a intentar explicarlo con un ejemplo, y ahí voy a intentar también hacer un poquito lo que ha hecho mi compañera, de ir poniendo ejemplos concretos en el ámbito de las ciudades iberoamericanas. Entonces, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas tiene un galardón que se llama Capitalidad Iberoamericana de las Culturas desde hace un par de años. No es de la cultura, es de las culturas en plural. Fue algo que se debatió. Nosotras tenemos todos los años comités de cultura donde se reúnen directores y directoras de cultura de estas ciudades que antes les decía, y ahí se decide, no tanto porque el tema cultura chirríe, sino porque se quiere visibilizar la pluralidad y sobre todo pues estos componentes de las poblaciones originarias, etcétera, y las distintas formas de ver que tenemos, se potencializa este plural. Entonces, desde hace un par de años, en los últimos comités de La Paz y de Panamá, de Ciudad de Panamá, proponemos hacer como un cambio en lo que eran los requisitos para obtener este galardón, con este enfoque de hacer con este enfoque más catalizador de transformación social de la cultura, ¿no? No solo pensar en nuestras agendas culturales, en nuestros grandes festivales, que también, ¿no? En todo lo que es el fomento de la creatividad, conservación del patrimonio, valorar la diversidad, eso por supuesto es fundamental en este enfoque, pero también pensar cómo la cultura
entronca, se relaciona con esos otros pilares del desarrollo fundamentales, como son el social, el económico, el ambiental, ¿no? Entonces, pensando en eso, se inicia un proceso participativo con distintos momentos, ¿no? Con los documentos y con las opiniones de todas estas ciudades, un poco para pensar qué es lo que queremos en este galardón. Porque antes, y aunque les resulte llamativo, en una reunión de alcaldes y alcaldesas o de coordinadores se decía, para el 2018, ¿quién es la capital? Y alguien levantaba la mano y decía yo. Entonces, obviamente, era un sello que ha funcionado, que a las ciudades les ha servido muchas veces para catalizar fondos en sus ciudades, ha servido para visibilizar las políticas culturales en las ciudades. Hay ciudades que lo han hecho maravillosamente bien, incluso antes de tener este proceso, pensando en este enfoque transformador, pero faltaba, digamos, hacerlo más como la capitalidad europea de la cultura, ¿no? Por poner un ejemplo. Y en ese proceso que iniciamos empezamos a decir, bueno, ¿qué necesitamos, ¿no? Entonces, ya les puedo anunciar que por primera vez se hizo este año, después de acotar cuáles eran los nuevos requisitos, tenemos la primera ciudad elegida capital para el 2021, es Ciudad de México, y para el 2022 va a ser Brasilia. Pero es la primera vez que se elige con un jurado externo donde participan organismos internacionales, donde participan gestores culturales, personas externas a las ciudades para evaluar un proceso. Entonces, ¿qué incorporamos en este proceso? Bueno, pues en primer lugar pensamos que la estrategia que se presentara a este galardón tendría que ser una estrategia obviamente pensada en el largo plazo, muy vinculada a los planes de desarrollo local, muy vinculada a lo que llamamos eso de aterrizar, localizar la Agenda 2030, que todos sabemos que aunque la cultura no está explícitamente, pero sí es fundamental para su cumplimiento y para las transformaciones culturales profundas que se necesitan, ¿no? Entonces, esa era una de las cuestiones y, por ejemplo, ahí incorporamos peticiones muy concretas de cómo incorporar los temas ambientales y los temas de, por ejemplo, de igualdad de género en esa propuesta. Obviamente con actividades concretas, pero sobre todo cómo transversalizar también en esa propia gestión de la capitalidad estas cuestiones que nos parecían fundamentales en las ciudades iberoamericanas en el siglo XXI. Bueno, de ahí también había algo que había que fortalecer, que era la dimensión iberoamericana que se le daba al galardón. Por ejemplo, ciudades que no habían atravesado por este proceso y, por supuesto, que contaban con herramientas. Lisboa, en el 2017, hizo su capitalidad y se apoyó mucho a través de las embajadas en que Iberoamérica estuviera presente en su propio programa de lo que era la capitalidad. Ahora, para 2020, va a ser Buenos Aires. La capital todavía quedó fuera del proceso, pero ellos ya están trabajando para ver cómo no solo potencian ese trabajo con embajadas, etcétera, sino cómo aprovechan lo que ya tiene Iberoamérica en la ciudad. Y que tiene nuestras ciudades, como bien has dicho, pues ya todas tenemos a Iberoamérica, no solo por lo que nos manden a través de las embajadas, sino porque la emigración, no sé, en Buenos Aires tradicionalmente la boliviana, pero ahora, por ejemplo, venezolana, ¿no? O sea, que ya hay mucho, ¿no? En España, pues también, ¿no? Pues ecuatoriana, boliviana, venezolana, bueno, y de todas las demás, argentinas y cuando en su momento. Entonces, potencializar también en ese propio programa, dar visibilidad, trabajar también desde el punto de vista de lo comunitario con estas organizaciones de migrantes. Bueno, eso es una forma de llevar Iberoamérica. Ciudad de México, por ejemplo, está proponiendo que en sus comités curatoriales ya incluir a estas embajadas o a otros agentes que no solo pasan por lo estatal, cómo incluirlas en esta de sociedad civil, de profesores universitarios, profesoras universitarias, cómo incluirlas en estos programas, ¿no? Por supuesto, otra cosa fundamental que incluimos como un requisito, yo comparto con quien quiera este documento, pues es un documento muy detallado, si no está en la web, que debería. Otra cosa era la participación, o sea, no se puede aprobar un programa de capitalidad iberoamericana si no ha habido participación previa de la ciudadanía, la comunidad, bueno, los gestores culturales, ¿no? Las universidades en la propia configuración. Entonces, obviamente, la primera propuesta, o sea, ya tenemos
para trabajar y dar seguimiento 2021-2022, la capitalidad de la cultura europea sé que acaba de aprobar 2024. Vamos con un poco más retraso, pero es un salto realmente cualitativo con lo que se hacía antes. Estamos viendo ahí cómo por ejemplo, Ciudad de México presenta un plan previo de cómo va a incorporar a esa ciudadanía y esos agentes en todo este proceso que tiene que ser participativo, ¿no? Bueno, otro sería, obviamente, en todo lo que tiene que ver con contenido artístico-cultural, se fomenta la movilidad, ¿no? Una de las cosas que se quiere es que las ciudades presenten un plan de cómo va a ser esta movilidad, a veces siempre con muy graves problemas de presupuesto, por eso es muy importante que tanto a nivel de cooperación entre ciudades como cooperación con organizaciones internacionales, o sea, que esto se prevea y se piense desde una articulación, o sea, es un galardón de las ciudades, pero que se piense, por supuesto, articulando con otras organizaciones iberoamericanas, fundamental, por ejemplo, son OEI, SEGIP, también que se piense con otras organizaciones de ciudades, como pues la parte de CGLU, ¿no? De Agenda 21, etcétera, ¿no? Entonces, eso también sería algo que queríamos hablar hoy, de cómo la articulación institucional es fundamental. Y luego, ya para acabar, porque me han pasado el papelito, obviamente la gestión de esta propuesta, y luego sigo poniendo ejemplos si quieren, la gestión de esta propuesta tiene que estar pensada a largo plazo, ser sostenible, tener voluntad política. Miren todo lo que nos condicionan en nuestras ciudades los momentos políticos. O sea, ahora mismo pues acaba de cambiar ayuntamientos como el de Madrid, ¿no? Entonces, eso también a veces nos impacta. Entonces, había propuestas de ciudades que se presentaron para el galardón, pero que nos está pasando con Buenos Aires, de hecho. O sea, ¿cómo mantienes el plan si luego a lo mejor no hay lo suficientemente compromisos para continuarlo, ¿no? Entonces, Ciudad de México, en este caso, daba mucho apoyo porque recién empezaron el año pasado una legislatura de 6 años y aparte bueno, pues como ustedes saben, ya luego me meto si quieren en el caso concreto de la propuesta, pues eso también ayuda. Y luego, pues por supuesto, un presupuesto, la voluntad política, los procedimientos también que nos fallan, o sea, en ese órgano de gobierno que va a liderar todo el proceso de galardón de capitalidad, en todo ese programa, cómo se está eligiendo a la gente que lo organiza, ¿no? Porque aquí ya sabemos también, lo del carnet en la boca no es suficiente, necesitamos gente formada y dar seguimiento y hacer evaluación, que también falta. Y bueno, luego seguimos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Raquel. Mencionaste embajadas en varios momentos. Esto me da pie a hacer un especial reconocimiento público también al trabajo de las embajadas en articulación con la OEI. Agradecemos la presencia de algunos colegas del cuerpo diplomático y en este caso también las embajadas representan a las voces de nuestros pueblos de Iberoamérica y en el armado de este festival de Celebremos Iberoamérica han tenido un lugar de mucha importancia. Pilar Sánchez, vamos con Pilar Sánchez Llorente para su presentación. Voy a intentar ser breve, ceñirme a los 10 minutos. En primer lugar, muchas gracias a la OEI por invitar a la agencia a esta mesa. Yo estoy sustituyendo a Pablo Platas, que ha tenido una emergencia cultural que le ha obligado a estar en Túnez y entonces finalmente no ha podido venir. Pero además de sustituirle a él físicamente con mi presencia aquí, voy a trasladar un poco las ideas que él ya había preparado. Él tenía ganas de incidir en algunos de los aspectos vinculados con este panel o esta mesa sobre algunos de los proyectos en los que está trabajando el Departamento de Cooperación y Promoción Cultural de la Agencia Española de Cooperación. La mayor parte de ejemplos que os voy a simplemente mencionar, porque si nos ponemos a hablar proyecto por proyecto tardaríamos mucho tiempo y perderíamos un poco de debate, pero sí que quería, sobre todo porque no sé hasta qué punto conocéis el trabajo de la ECID en temas de cultura y transformación social en el auditorio, pues dar algunas pinceladas de algunos de los ámbitos en los que estamos trabajando particularmente. Entonces, os había puesto un pantallazo de una convocatoria sobre proyectos visuales en comunidades afrodescendientes. Muchos de vosotros sabéis que estamos en el decenio de las personas afrodescendientes, desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2024, y eso ha sido una excusa para trabajar de una forma más firme en algunos proyectos desde la agencia, de la mano también del programa de afrodescendientes que tiene la Dirección de América Latina.
Este proyecto lo conoce muy bien nuestra compañera Ana, que está aquí en el siguiente panel, entonces no voy a hablar demasiado de él porque ella ha acompañado el proceso durante un tiempo y entonces me apetece que si vuelve a surgir nos cuente ella un poquito más el tema. También para que veáis que los proyectos son muy diversos, dispares, algunos son de una trayectoria de 4 años, otros son intervenciones chiquititas. Quería contaros un proyecto que está teniendo lugar en el Centro Cultural de Costa Rica, que es muy, muy interesante, Diálogo entre Granis. Las mujeres afrodescendientes mayores están transmitiendo a los niños y niñas de los colegios su conocimiento fundamentalmente relacionado con la medicina y la utilización de las plantas en temas curativos. Sabéis que el tema del cuidado, la transmisión de las recetas tradicionalmente es conocimiento femenino y entonces están grabando algunos podcasts en los talleres estos que se están organizando con sede en el Centro Cultural, pero a ver si me funciona bien este enlace, también con la Asociación de Mujeres Afrodescendientes Costarricenses. El trabajo que tiene la red de centros normalmente es siempre de la mano de agentes locales. Es muy raro y era otro de los puntos que tocábamos en la nota que nos habíais enviado, ¿no? ¿Qué papel tenían las asociaciones locales, nacionales o internacionales en el trabajo? Entonces, en este caso no tiene sentido, ¿no? Trabajar en un proyecto con protección del patrimonio intangible, pero también con temas de identidad y con temas de puesta en valor del papel de las mujeres afros y encima mayores. Entonces, este es uno de otro de los proyectos que me apetecía que os ayudase un poco a intuir qué tarea hacen los centros. Esto era un guiño simplemente para no olvidarme que tanto el trabajo potente con pueblos indígenas y con afrodescendientes se hace desde la Dirección de América Latina y Caribe. Lo que pasa es que la Dirección de Relaciones Culturales en la que nosotros trabajamos sí que tiene mucha relación con ambos programas, pero que en el fondo nosotros hay otros ámbitos en los que se trabaja de un modo integral este tipo de realidades. Me sirve como excusa para contaros una iniciativa, Notimia, que es una agencia de noticias de mujeres indígenas y afrodescendientes. Es un proyecto interesantísimo que comenzó a fraguarse en 2004. La agencia termina creándose en el 2017, que se ha financiado con el programa indígena de la Agencia de Cooperación, pero también con una asociación de mujeres centroamericanas y con el apoyo del Centro Cultural, a través de la formación de más de 200 mujeres indígenas para que sean comunicadoras y se pueda crear esta agencia de comunicación. Como veis, este es uno de los proyectos como de envergadura que os decía, que tiene 10 años de trayectoria y que convive con proyectos más humildes, como pueden ser dentro de la red de centros una muestra de cine indígena. No digo más humilde, pero que tiene que la programación tradicional, inclusiva, en la que prácticamente todos los colectivos pueden verse representados o pueden acercarse al Centro Cultural para plantear un ciclo, sigue existiendo. Esto es una noche de cine indígena. Sabéis que este año también es el año de las lenguas, internacional de las lenguas indígenas en todo el mundo, y entonces también los centros han sido particularmente sensibles y han incorporado han tenido guiños con las lenguas indígenas de una forma muy habitual a través del cine, pero no exclusivamente. Este es otro proyecto que habla de inclusión o de esta parte de impacto social de los proyectos que se hizo con un centro de enfermos mentales que por primera vez se incorporaban en unos talleres de arte contemporáneo en el Centro Cultural. Tenía un pequeño vídeo que no voy a poner porque no tendríamos tiempo, pero que solo es gente que está fuera del mercado del arte, está fuera casi hasta de los márgenes de la sociedad, y el hecho de formar parte de este taller, que duró bastante tiempo, termina con una intervención de uno de los artistas, que yo creo que es Asperger, en el que él explica cómo siempre había vivido dentro y que a partir de su experiencia en el Centro Cultural había por primera vez se había sentido fuera, es decir, como parte de la sociedad, y cómo él quería seguir estando fuera con el resto de gente. Entonces hay algunas, esto por el tema de inclusión que mencionabais, que solo contándolo me resulta, muy impactante. Los temas de diversidad sexual también son una línea muy habitual dentro de los centros culturales. El trabajo de la agencia en defensa de los derechos humanos y de la diversidad sexual es ya habitual, y aunque no voy a quitar el sonido, no sé si yo voy a ser capaz o alguien, porque es solo música, pero mientras os contaba un poco, quería que vierais una intervención. No está, ¿no?, el sonido, porque está
una intervención que se hizo en El Salvador, también un poco porque sepáis en qué tipo de proyectos andamos inmersos. El de Todas somos peatonas se hace con el paso de cebra que se encuentra delante del Centro Cultural de España en El Salvador. Entonces se pide permiso al ayuntamiento y lo que se hace es pintar el paso de cebra con los colores de la bandera LGTBI. Esto en un país donde la apropiación del espacio público o el uso del espacio público también es muy complicado. Entonces se juntan varios, por una parte... Sobre todo, ¿dónde está el centro cultural? Claro, como espacio público por una parte, por otra parte se cuenta, por supuesto, con las asociaciones locales de defensa de los derechos LGTBI, pero también con sociedad civil, colaboradores del centro. Veis que hay niños, que hay familias, porque en el fondo, o lo que siempre defendemos es que hay algunos asuntos, aspectos o planteamientos que son muy sencillos, bueno, no muy sencillos, pero bueno, que a través de la cultura planteamos de un modo o llegamos de un modo más amable o lúdico, como es esta reivindicación de una sociedad más inclusiva en El Salvador. Entonces fue una intervención, como veis, bastante, que quería que bastante inclusiva y que ponía un poco en valor. Era como una declaración de principios, ¿no? Como la agencia y el centro están a favor de la inclusión de este tipo de colectivos, y luego, por otra parte, se contaba con todos los agentes implicados en la defensa de estos derechos humanos en El Salvador. A ver si vuelvo a mi presentación. Bueno, casi todos los centros culturales, ya os digo, que tienen una línea firme con programas vinculados al colectivo LGTBI. Ahora estamos trabajando en temas de gordoridad, sobre todo en el Centro Cultural Juan de Salazar, pero tampoco... Bueno, normalmente nuestro papel en muchas ocasiones es la cesión del espacio, porque realmente lo que tú haces es abrir las puertas, tienes unos espacios que no siempre habrías trabajado a lo mejor en esa línea, en ocasiones sí, quieres programar tu ciclo de cine indígena o tu proyecto, pero en otras ocasiones la propia sociedad civil está demandando un espacio y tú lo que haces es dar un altavoz o dar voz a gente que de algún modo no siempre la tiene. Entonces la cesión de espacios o la incorporación en tu casa, por decirlo de algún modo, es una de las formas de colaboración de los centros. También es habitual en Guinea Ecuatorial que se cedan los centros para esa protoasociación vinculada con el mundo LGTBI, y, como os decía antes, siguen los proyectos más convencionales como las participaciones en festivales de cine o proyección de películas. No siempre son intervenciones en el espacio público, pero bueno, vamos desde proyectos más ambiciosos a guiños más pequeños, dependiendo de la programación o de la problemática que tenga el centro cultural. También, y no sé qué tal voy, volviendo al tema de diversidad funcional, se está trabajando mucho con temas de personas sordas, personas con algún tipo de discapacidad. En este caso son talleres formativos del Centro del Salvador, pero hay un proyecto en Asunción, el de Alas Abiertas, que tiene una gran trayectoria, que es la incorporación de personas en proyectos vinculados con la danza. Y bueno, un proyecto estupendo que llevó a cabo un fotógrafo guatemalteco. Esta es la fachada del Centro Cultural de España en Lima, que alguno de vosotros conoceréis, no la fachada principal, sino la lateral, que normalmente se presta para que haya intervenciones, ¿lo estáis ubicando? Sí, claro. Entonces, en este caso, la intervención se llamó La Fuerza de lo Diverso. Había protagonistas de diversidad funcional, étnica, generacional. El artista tenía mucho interés en que hubiera gente de todas las edades. Entonces se hacía una especie de sesión fotográfica dentro del centro cultural, y luego esas imágenes, como si fuera casi un pase de modelos, ¿no? Se les hacía fotos, esas fotos se imprimían a gran tamaño y se empapelaba la fachada del centro para tratar de, bueno, pues de dar esta fuerza de lo diverso, de poner el foco en la diversidad de la ciudad. En temas también de inclusión, a lo mejor muchos de vosotros conocéis el trabajo que está haciendo el Centro Dramático Nacional. El CDN está trabajando en su línea una mirada diferente, y la red ha incorporado en temas formativos talleres, de tal modo que la incorporación, no solo en la accesibilidad del público con discapacidad funcional al teatro, sino que se incorpore también en la parte de creadores, actores, en todo el proceso. Tenemos ahora este convenio con el CDN. Y ya termino con una de las líneas en las que más trabajamos desde el Departamento de Cooperación, que es en los temas de género. En este caso, quería compartir con vosotros una intervención de... A ver, perdonad. Esto es una manita que me lleva a un vídeo, ¿vale? Es muy cortito, de 1 minuto y medio, 2 minutos, en el que una artista hondureña nos
Bueno, nos cuenta un poquito su trabajo, y con esta imagen ya quiero terminar esta semblanza, para luego quería tirar algunos cabos para que luego charláramos sobre lo que fuera surgiendo. Esto, pues, no sé, ¿le voy a aceptar? Sí, o a pedir ayuda. Acepto, vale. Soy ilustradora, estoy haciendo un mural en la pared del Centro Cultural de España. Esta obra es una mujer con la mano alzada en señal de no, que representa a una mujer empoderada que puede decidir por sí misma. El mural que estoy haciendo es alusivo al Día Internacional de la No Violencia a la Mujer, y la idea era plasmar una mujer que tuviera una actitud de no significa no. Me parece que el arte y la cultura es un medio para hacer llegar a un mensaje. En Latinoamérica realmente es un problema muy grave, igual en Honduras. Acá hay un gran número de femicidios y asesinan, creo que una mujer cada 16 horas acá. La violencia hacia la mujer creo que puede ser erradicada mediante educación nada más. Desde que me levanto y salgo a la calle, y tal vez si está haciendo calor y me pongo shorts o algo, ya me gritan cosas en la calle, o tal vez solo voy caminando tranquila. Desde ese momento que están invadiendo tu espacio es violencia. Pues nada, ya lo dejamos aquí. Me había gustado, como una de las preguntas que se planteaban era cuál era el rol de la educación en la comprensión de la centralidad de la cultura, y realmente la frase de esta artista que nos dice que es que o es a través de la educación o no podemos cambiar nada, aunque ella realmente lo vincula con la erradicación de la violencia. Pero bueno, era una forma de cerrar enlazando con una de las preguntas más importantes de vuestra propuesta. Muchísimas gracias, Pilar. Antes de plantear una pregunta general, quería usar del rol de moderador e incorporar el de comentarista, pero me parece oportuno quizás resaltar después de esta primera ronda algunas cuestiones. La primera aparece ya desde la intervención de Juana en la importancia de la dimensión local. 40 años, celebramos 40 años también de gobiernos locales, y enseguida en la presentación de Grial aparece el eje de la participación como una cuestión central, las alianzas que son imprescindibles para llegar a ese trabajo, y se menciona Grial en aquel momento la 5ª edición de uno de los programas. Recién Pilar hablabas de 10 años de alguno de ellos, y el tema de la continuidad de las políticas culturales y de la gestión de políticas culturales es central también. Me parece que la noción de políticas de Estado está en los países desarrollados, es mejor recibida. Quizás en nuestra Latinoamérica la discontinuidad de democracias y dictaduras, la inestabilidad de algunas democracias o la fragilidad de algunas democracias no han permitido este concepto de la política de Estado. Y entonces la continuidad creo que ayuda muchísimo a la instalación de criterios, de enfoques que permiten que la cultura se transforme en un agente de transformación social. Apareció también una referencia que hacía Raquel a la cultura como catalizador de la transformación social. Me parece que allí el planteo que hacías de la dimensión económica, la dimensión política, el tema ambiental, empiezan a entrecruzarse agendas. Y yo creo que, bueno, apareció también la cuestión migratoria en la reflexión de Raquel, y este es un tema de los desafíos más complejos y más difíciles que tenemos, desde el aula, desde el barrio. Apareció la idea de barrio en las primeras intervenciones. Me parece que allí la gestión cultural es central. Si uno siempre dice que una buena política económica permite una buena política social, pero
una buena gestión de proyectos culturales realmente va a permitir la educación en democracia, en derechos humanos, fortalecer la cohesión social, y me parece que por ahí las 4 intervenciones aportaron en esa perspectiva. También apareció una palabra clave, y en nuestro mundo educativo es así, en los educadores, o quienes tenemos seguramente en esta sala, muchos hacemos o hicimos docencia, el tema de la inclusión, ¿no? Cuando uno quiere explicar mejor cómo se da esa transformación social, piensa en la palabra inclusión. La inclusión de personas con discapacidad, la inclusión de las minorías, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, del respeto por la historia, por esa memoria de cada pueblo. Me parece que la orientación sexual. Aparece otro tema que quizás no he mencionado explícitamente, pero que es clave para ver la calidad de una democracia, que es la inclusión de personas con discapacidad, o cómo tratamos a los adultos mayores, o cómo tratamos a la primera infancia. De la OEI, la primera infancia es otra de las líneas fuertes de cooperación en los sistemas educativos. Bueno, creo que han aparecido las palabras claves, las ideas centrales y varios ejemplos y buenas prácticas de proyectos de gestión cultural. Yo abriría también en estas preguntas que habían orientado las presentaciones, haría una pregunta también específica de las comunidades vulnerables, de qué estrategias, cómo se llega allí desde el ámbito de una cooperación iberoamericana internacional, desde el ámbito local, o desde pensar en España y sus comunidades autónomas y las ciudades capitales. Me parece que una pregunta pensando en esas comunidades vulnerables, y quizás una en relación que estaba muy bien planteado en el documento inicial, que tiene que ver con la interacción de todos estos actores, y yo diría en particular quizás hoy mirar el tema público-privado como una cuestión decisiva también entre las crisis económicas que viven el mundo y nuestra región. Así que, si les parece, y tiene en este caso Juana acreditados varios minutos porque fue la más sintética, la más breve, entonces yo invito a Juana que arranque con alguna, y ahora ya con alguna reflexión, respuesta a estas preguntas o eco a las intervenciones de tus colegas. Me centro especialmente en la inclusión de comunidades vulnerables. ¿Eso es lo que ahora nos interesa especialmente? Sí. Bueno, yo quisiera hacer una observación previa, que es una inquietud que a mí me acompaña recientemente, pero de forma muy persistente. Y es que, como todos conocemos las bondades, virtualidades y potencialidades de los procesos culturales, es muy tentador sucumbir a la tentación de instrumentalizarlos constantemente. Y allá donde hay un conflicto de cualquier tipo se promueven proyectos culturales o de un cierto cariz cultural para suturar la dificultad que aparece. Y eso, siendo loable, plausible y siempre eficaz, creo que termina siendo pobre en el planteamiento. Yo creo que hemos de buscar en el hecho cultural, en los procesos y proyectos culturales que promovamos o que observemos, el valor intrínseco que tienen, el valor intrínseco que generan, más allá de las muchísimas resultados y externalidades positivos que tienen. Pero centrémonos en el desarrollo de las comunidades, en la capacitación de los individuos y de las comunidades, en todos esos efectos directos que entraña, y que, por supuesto, luego van a ascender y van a generar otros resultados, otros impactos. Pero bueno, el riesgo de la instrumentalización constante a mí es algo que ahora mismo me preocupa. Me parece que los proyectos per se generan comunidad, eso ya lo hacen por sí, generan cohesión, generan sentimiento de pertenencia, generan sentimiento de identidad, porque muchísimas expresiones culturales no son resultado de la expresión de una identidad, sino que la generan, más en las sociedades, por fortuna, multiculturales que vivimos, ¿no? Entonces, esa primera prevención quería expresarla, desahogarme y compartirla con ustedes por si les parece oportuna. Y en cuanto a la capacidad de, una vez más, siempre y necesariamente desde lo local, trabajar con las comunidades vulnerables, sea cual sea la razón de su vulnerabilidad, que en este mundo global y local las razones son muchas y las causas pueden ser muchas. Una vez más, es el abordaje desde lo local nos empodera extraordinariamente para poder atajarlo, ¿no? Es en lo local donde está todo el capital
todos los recursos que tenemos, y ahí está también la posibilidad de encontrar las demandas de las poblaciones a las que nos dirigimos, tanto las expresadas como las necesidades no expresadas. Y es, una vez más, una intervención de proximidad absoluta, la que nos lleva a conocer la realidad y la necesidad que se haya de atender, y el cómo también nos lo va a decir ese diagnóstico preciso que solo permite la inmediatez de lo local, ¿no? Y a partir de ahí tenemos todo, los saberes, los recursos de todo orden que ya ha salido en todos los demás proyectos. Es en la tierra y es en la ciudad, en el pueblo o en el barrio donde vivimos, donde tenemos ese patrimonio histórico, arquitectónico, industrial, donde tenemos saberes que, como contaba antes Grial en el caso de Cáceres, que muchas veces despreciamos o minusvaloramos, y que cuando alguien viene y nos cuenta que eso es un acervo y que eso es patrimonio y que eso es un activo y que es valioso, al tiempo que lo apreciamos y nos devuelve cierta autoestima y cierto reconocimiento de también de ser afortunados allá donde nos encontremos, eso nos ofrece recursos, ¿no? Hay un montón en estos días. El sábado pasado celebrábamos en la FEMP nuestra Asamblea General, que sucede cada 4 años, e igualmente tuvimos un rincón de buenas prácticas donde, como también ha salido aquí, el problema del despoblamiento de muchísimas regiones, se presentaban proyectos que siempre, con los recursos culturales de todo orden de la tierra, estaban revertiendo ese proceso de despoblamiento, y era siempre a partir de lo que existe en los lugares y que a veces hay que inventariar y nombrar y señalar para ver que está allí presente y que es un activo y que es una riqueza. Y entonces hay un montón, desde el pueblo que tenemos en España y que tenemos por más antiguo, cuyo fuero es del año 824 y que igual está remontando su población ahora con un proyecto absolutamente cultural basado en su riqueza paisajística, natural y arquitectónica, en su historia, en sus saberes. Tenemos también pueblecitos del Pirineo que están conjugando tradiciones, todas sus tradiciones gastronómicas, oficios, artesanía, de chocolate, de cáñamo, de recipientes, y están activando su economía, que es a lo que me refería, con un efecto beneficioso y bondadoso, pero a la vez están repoblándose, manteniendo su población, trayendo nuevas familias que se arraigan, que enriquecen la tierra y que pertenecen, ahora sí, a través de esos proyectos. La inclusión, la incorporación de comunidades vulnerables sigue, yo creo que tiene en los proyectos culturales un medio y un lenguaje privilegiadísimo, porque si hay proyectos en los que cualquier persona, toda persona puede caber, son aquellos que buscan la expresión y la participación, y a través normalmente suelen ser artes o procesos participativos o de expresión. Ahí yo creo que tenemos un medio privilegiado, y hay también 2000 ejemplos, contaba Grial de Leganés, pero tenemos por toda España, a través de la expresión artística y de estos lenguajes que son universales, podemos hacer mucho. Muchísimas gracias, Juana. ¿Grial? Sí, yo quería destacar en relación con conceptos que han salido sobre la mesa, ¿no? Tú hablabas de la importancia de la continuidad, desde luego. Para ver esos avances y ese impacto hace falta una continuidad. Juana mencionaba la capacitación. Todo esto, el responder a una demanda y esa proximidad. Pero además hay una cosa fundamental que a mí se me ha olvidado a lo mejor mencionarlo en mi exposición, que es el ritmo. Estos procesos culturales tienen que tener un ritmo lento. Un ritmo lento en el que poco a poco se inicia muchas veces con pocos participantes, pero gracias a esa lentitud se va adaptando y evolucionando el proyecto para ir sumando más gente en la comunidad y para ir respondiendo a otras demandas a lo mejor que inicialmente no se veían, ¿no? Y es pues eso, en los ejemplos que he puesto yo, cuando un proyecto lleva 10 años, tenemos 30, 40 años, entonces es cuando se ve el resultado, entonces es cuando se ve que ese municipio se transforma gracias a una iniciativa cultural que a lo mejor tiene lugar durante 3 días al año,
pero envuelve a toda la ciudad y consigue que haya un intercambio nacional e internacional con gentes venidas de fuera, que durante todo el año se esté preparando esa actividad, que luego además es celebrado porque viene gente de fuera a disfrutar de ella, y esa, como decía también Juana, ¿no? A veces necesitamos la mirada del otro para apreciar lo que tenemos. Y bueno, pues esto es posible, yo creo, gracias a que los proyectos se van haciendo poco a poco, van creciendo poco a poco. Intentar llevar un proyecto grande, porque a veces tenemos esa financiación, ¿no? E imponerlo en algún sitio, eso no funciona, está claro. Y esa lentitud hace que evolucione de acuerdo con las necesidades del lugar y respondiendo a esas iniciativas propias de la comunidad y logrando esa sostenibilidad que es tan necesaria, ¿no? O sea, quería poner. Muchas gracias, Grial. Raquel, ¿tú sigues? Sí, sigo. No, por supuesto. Primero un tema así conceptual muy tonto, ¿no? Lo de poblaciones vulnerables. Yo prefiero que se deje muy claro, ¿no? Se subraye claramente que algo se está haciendo mal y que esas poblaciones tienen unos derechos, incluidos los culturales, a los que no se están atendiendo, ¿no? Entonces son vulnerables porque los excluimos, son vulnerables porque no les escuchamos, ¿no? Y eso entronca un poco con algo que es fundamental en la cultura como catalizador de transformación social, que es y enlazo con lo que decía, ¿no? Es el gestionar una política cultural escuchando. Y si es una política cultural que está arraigada a territorios y que tiene que aterrizar en cada persona, necesita ese diálogo y esa escucha y ese decir cómo hago mi política cultural, no desde mi mente privilegiada de gestor cultural, sino que creo que ahí sí la buena gestora cultural es la que se sube, en este caso la cazadora, la chaqueta, las mangas de la cazadora y se pone las botas, como decía una amiga panameña que tenía, y se va y habla, ¿no? Yo me acuerdo hace un tiempo en Montevideo, que lo amamos y lo sacamos, ¿no? Montevideo, me acuerdo trabajando en el Fondo de Población y Desarrollo, se me ocurrió con el tema de embarazo adolescente, que era un tema complejo, porque los indicadores que tienen no parecen, son demasiado elevados para el tipo de país de desarrollo humano alto y de renta alta, etcétera. Entonces se me ocurrió proponer en la oficina del Centro de Población ir a hablar con chicos y chicas para hacer un vídeo sobre embarazo adolescente. Y entonces presuponían que no, porque todas las madres iban a decir que estaban muy felices con sus hijos. Entonces, porque querían trocarlo con lo de los procesos lentos. Entonces, pensando en esa necesidad del proceso lento, pues identificamos justo el barrio Oncativo, que es un barrio, pues quizá el único en Montevideo que es realmente complicado, de población pues muy marginalizada, ¿no? y de estructuras familiares muy desestructuradas. Se nos ocurrió ir a hablar con ellos. Primero a decir, mira, se nos ocurrió esto, a lo mejor es una locura. Y entonces empezar un proceso, ¿no? De irte a tomar pues ahí al barrio, ir a tomar algo y hacer un proceso de diálogo con ellos para ver si hacíamos. Y dio muy buenos resultados. Acabé oyendo al ministro de Desarrollo Social a presentarlo allí y la responsable de Naciones Unidas, la coordinadora residente, a presentarlo en el barrio con los chicos, no a que lo lleváramos a Naciones Unidas ni a la sala del gobierno uruguayo. Entonces, bueno, ese diálogo es fundamental, ¿no? Y con lo que decía Juana de la instrumentalización, pues sí, a mí también me da mucho miedo muchas veces, ¿no? Porque hemos pasado de que parece que la cultura era un sector aislado a de repente querer solucionar todos los males del mundo a través de esta cuestión. Pero sí me parece que hay una doble vía que es muy necesaria. Una, que las políticas culturales incorporen una visión desde las desigualdades, ¿no? Desigualdad de ingresos, de acceso, de género, etcétera. ¿No? Es necesario al hacer esa política cultural, porque eso garantiza también los derechos culturales. O sea, si queremos esos derechos culturales que se aterricen, necesitamos pensar en esas desigualdades que impiden ese acceso y esa participación, ¿no? En la vida cultural, disfrute, sin discriminación, etcétera. Y también la segunda vía sería, obviamente, incluir la dimensión cultural, que no siempre se incluye, a cualquier cuestión, ¿no? Obviamente, hablar de un tránsito, ojalá lleguemos a ello, a sociedades ecológicas, sostenibles, todo eso, o sea, sin una visión cultural, educativa muy profunda y sin acciones concretas culturales tampoco se va a hacer. Entonces,
¿Es necesario? O el tema de la igualdad de género. O sea, pues hombre, sí, estamos viendo que en el corto plazo tenemos unas medidas que para el corto plazo sirven, pero para el largo plazo serían el fracaso de una sociedad, ¿no? Necesitamos trabajar mucho más lo cultural y educativo. Entonces ahí sí que se habla mucho más de, ¿no? Yo he hablado con la compañera Luz de trabajar con las ciudades y estados, mucho más esta intersectorialidad en las políticas y cómo iniciar un diálogo entre ciudades y estados para ver cómo podemos empezar a pensar un poquito mejor y con una pequeña cosita hacer alguna práctica que nos ayude a aprender a todas de esta cuestión. Lo dejo aquí. Sí. No, y luego un ejemplo solo bonito, ya para acabar, un ejemplo bonito de que una de las ciudades capitales del año pasado hizo fue La Paz, ya para mencionar otro país, con el tema de la chola paceña. No sé si alguno pudo disfrutar el año pasado en el Foro de las Violencias Urbanas, que hubo y la Educación para la Paz, un desfile de cholas paceñas, pero cómo se ha puesto en valor también a través de una política cultural pues pues estas cholas que desde algunos sectores sociales se veían mal o se tenían marginadas, cómo se empodera en la ciudad y ahora es una actora fundamental, una actriz fundamental de la vida paceña, ¿no? Entonces era un ejemplo que me parecía bonito. Muchas gracias, Raquel. Pilar. Yo quería hacer un par de comentarios sobre el tema de la continuidad en relación de los proyectos en general. Hay algunos debates incluso internos dentro de nuestro propio departamento. Alguno de vosotros conoceréis el proyecto de la Casa Tomada en El Salvador. A lo mejor Ana luego nos cuenta un poquito más. También este proyecto ahora termina porque el espacio donde tenía lugar la Casa Tomada, que es una especie de tabacalera para los que seáis de Madrid y no conozcáis el proceso, o sea, es una cesión de espacio a colectivos culturales que empiezan a trabajar en un espacio cedido por el Centro Cultural de España en El Salvador. Pues estábamos de alquiler en este espacio y los dueños de la Casa Tomada pues quieren vender la casa a un colegio, con lo cual tenemos que salir de ahí. En principio parece ser que termina el proyecto, ¿no? Entonces, tenemos debates acerca de si la continuidad de los proyectos es importante, no es importante. Parece que es deseable, ¿no? Siempre que un proyecto tenga continuidad, pero en este caso, charlando, pensábamos que también todo el tiempo el proyecto nace en 2012 y estamos en 2019. Luego, en términos de cooperación al desarrollo, el retirarte siempre es algo positivo porque quiere decir que no eres necesario. Entonces, eso ya tiene como sentido, ¿no? Pero por otra parte, al margen de que se creara o no otra Casa Tomada, que otro colectivo con más protagonismo continuara trabajando o no en este tema, al final durante ese tiempo se ha contribuido a tejer una serie de relaciones y de ejercicios y de prácticas democráticas en la forma de trabajar y de vivir y de compartir el espacio, que eso lógicamente ya forma parte de toda la gente que ha trabajado y ha vivido en la casa. Entonces, ¿hasta qué punto ese intangible tú eres capaz de medir ese efecto, ¿no? En la construcción de ciudadanía o de ejercicios democráticos? Entonces, en ocasiones, al margen, incluso los proyectos que no tienen continuidad y que puedes decir que han terminado, han sido, yo creo, fundamentales y posiblemente muchos de los agentes o protagonistas o habitantes, como se autodenominan, de la casa, terminarán generando otra serie de proyectos en otros ámbitos, sean de índole cultural o no, y en esos proyectos ese tejido o ese aprendizaje habrá sido importante. Pues por una parte, esta reflexión. Y por otra parte, en relación con lo que nos decía Ignacio sobre lo público y lo privado, también nos ha supuesto algunos debates a la hora de tener, bueno, sabéis que con todos los temas de responsabilidad social corporativa hay muchas empresas que se aproximan a los centros, a la agencia, que es lo que conozco yo un poco más, para tratar de invertir en proyectos culturales. Entonces, en ocasiones nos hemos visto ante la situación como a lo mejor son empresas que luego pues no protegen particularmente los derechos de la infancia o sí o no tenemos capacidad de valorarlo, porque nos da la impresión, pero no tenemos ese conocimiento. Entonces, que es verdad que parece que hoy en día es absurdo excluir al sector privado de cualquier iniciativa, que la cultura parece que nació deficitaria y que siempre va a ser un sector que va a requerir más fondos, pero que también creo que deberíamos reflexionar, no sé si la idea es un banco de buenas prácticas o un listado de gente con la que trabajar y gente con la que no, pero que creo que todo no vale y que entonces el apoyo económico del sector privado es importante, pero que tendríamos que también saber hilar un poco fino con las colaboraciones que
que en ocasiones bueno, nos entra la duda y tendríamos que darle un pensamiento también a esta idea que también dejo encima de la mesa sin resolver ni nada por el estilo. Vale. Muchísimas gracias, Pilar. Apareció también en esta segunda ronda varias cuestiones muy ricas para la reflexión y sin duda cuando mencionamos comunidades vulnerables y en este caso Raquel decía lo de la exclusión, ¿no? de las sociedades hacia determinadas zonas, grupos o minorías o barrios, ¿no? El caso Cativo, Casaballe, Santa Bárbara, en los alrededores de Montevideo y de todas nuestras capitales, pasa que ahí se concentran los niveles de delito, de extrema pobreza, de circulación de droga, etcétera, todo. El tema de los derechos me parece que es un marco también de reflexión importante. Hay proyectos desde la cooperación internacional y en cada país que a veces tienen una apariencia, una presentación y llegan a cuestiones claves de la situación del acceso a la cultura como derecho, por ejemplo. Y a veces la sociedad no tiene esa primera lectura, pero es importante que desde la educación y desde la cooperación lo hagamos. Doy el ejemplo de un programa que hemos compartido desde la OEI en varios países que se llamó Luces para Aprender. Continúa en algunos casos con unas etapas además imprevistas. En dos palabras, paneles solares para dar luz eléctrica y conectividad a las escuelas rurales que no la tenían. En el caso de Uruguay, ya que lo hemos mencionado hoy mucho, completamos con la instalación de 80 casos de escuelas rurales el 100%. Es decir, Uruguay tiene el 100% de escuelas con luz eléctrica y conectividad. Alguien diría, bueno, en el 2019 ya serán muchos los países, solamente Uruguay. A veces pienso Argentina, allí en el Chaco, en el Impenetrable también hay escuelas que no llega la luz eléctrica ni la conectividad, ni ningún sistema que la... Bueno, en este caso las energías limpias, y era también la promoción de algo central como las energías limpias, y en la primera lectura con los docentes no aparecía algo que era tan clave para nosotros. ¿Y cuál era el mensaje de la OEI en este sentido? Ampliación y fortalecimiento de derechos. Un maestro, una docente, en esos ámbitos con la luz eléctrica podía cargar las ceibalitas, las computadoras, los ordenadores, hacer uso del televisor, de la proyección. La comunidad entraba en juego en los ciclos de cine, se reunían a ver cine, y piensen en el nivel de dispersión de los ámbitos rurales en cualquiera de los países de la región. Entonces, un proyecto que parecía, como decía, colaboró mucho la empresa eléctrica de electricidad uruguaya, la empresa estatal, y decía, bueno, es una buena noticia, llega la luz eléctrica, y el tema era que nosotros estábamos ahí ampliando los derechos a una educación de calidad y estábamos fortaleciendo las posibilidades del acceso de la comunidad a la cultura con esos paneles solares. Hoy ya en alguna segunda etapa se está aprovechando el funcionamiento de los paneles solares para promover las energías limpias, tanto la solar como la eólica y en algún caso la geotérmica, para que la población entienda y visite y vea cómo funciona y se dé cuenta de la importancia de las energías limpias en el futuro del mundo. La educación es otro de los pilares de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, y entonces ya lo mencionabas, Pilar, antes. A mí me gustaría que surja de ustedes, no ha habido disidencias hasta ahora, es imposible el debate y la discusión, porque hay un enfoque afín de todas las colegas en los alcances que tienen desde su trabajo fantástico. Pero entonces, yo les diría un comentario, una reflexión que tenga que ver con esta particularidad de los centros educativos, la escuela, también la universidad, pero si yo pienso en los niños y niñas, adolescentes, allí hay un tema de condiciones favorables para formar ciudadanos, para formar valores. Y bueno, desde ahí hay una admiración por el arte, el ejercicio de la participación escolar, que luego es la participación política, comunitaria. Entonces, quizás de ahí, esta dimensión de este vínculo tan cercano que tiene que haber entre la educación, los sistemas educativos y la gestión de proyectos culturales, sin ningún orden preestablecido. Mira, yo me anticipo, voy a contar un ejemplo que conozco un poco más, porque estuve un tiempo en el Centro Cultural de España en Malabo y justamente teníamos un proyecto importante con una cierta duración con las escuelas de la ciudad.
porque en la ciudad había una biblioteca infantil con algunos volúmenes del gobierno, pero no se podía acceder, el préstamo era pagando, bueno, total, en la práctica no se utilizaba y el centro cultural tenía una biblioteca infantil. Entonces los niños no estaban acostumbrados a tener libros en casa, no estaban acostumbrados, bueno, algunos sí, pero no era lo habitual, al préstamo tampoco de los libros, y encima los libros, por algún motivo, bueno, pues algunos se habían quedado un poco viejecillos, los niños tienen tendencia a romper los libros y no nos habíamos renovado, nos hizo una donación el Ministerio de Cultura y entonces, bueno, la biblioteca estaba como muy nuevita también y nos dio un poco la excusa para iniciar una red de contactos con todos los colegios de la zona para que vinieran los niños a conocer la biblioteca infantil. Entonces, el propio equipo de animación del centro hizo unos talleres medio con la gente de teatro en los que se explicaban las normas de la biblioteca con un juego de verdadero o falso, como pues la biblioteca hay que pagar, verdadero o falso, y los propios niños iban como contestando porque la idea era que, bueno, pues que ellos entraran un poco, supieran que podían llevarse el libro. Me acuerdo una vez una niña que se le olvidó devolver el libro y ya llegaba como compungida, como diciendo, Dios mío, esto es el fin del mundo, me han dejado un libro y no lo puedo devolver, no sé qué dramón pasó para que no se perdiera el libro, pero bueno, y llegó un momento en el que ellos tenían su carné, llegamos a tener, no recuerdo exactamente, pero no sé si 700 carnés de la biblioteca, como muchísimos más carnés de la biblioteca que de seguidores de Facebook, que no había internet y nadie se apuntaba, entonces, pero el carné venían con su foto. Entonces, bueno, creo que nosotros no trabajamos en el ámbito de la educación formal y nuestras iniciativas son más bien humildes, pero sí que en los ámbitos en los que estamos tenemos la capacidad de también hacer talleres de formadores, porque el nivel de los formadores en la isla era muy bajito, entonces también se hicieron talleres de fomento de la lectura infantil. Nos parece que la lectura tiene un potencial importante y es que requiere pocos medios para, sin embargo, a través de la lectura puedes abrir muchos mundos. Entonces, igual que otros sectores son más complicados, como el de la música o sin embargo, bueno, pues una biblioteca parece que es como el artefacto ideal, ¿no?, de acceso que todo el mundo puede compartir, devolver y encima socializar, porque lo que tú lees luego lo dejas y lo puede leer otro. Entonces, bueno, simplemente contaros este ejemplo en el que de una forma tímida nos dimos cuenta de que si queríamos llegar a la población tenía sentido que alguien de 60 años que no había leído en su vida, con un nivel de formación muy baja, evidentemente había que trabajar de la mano de las escuelas, pero no es nuestro ámbito natural, aunque tengamos guiños con el sector de la educación formal. ¿Sigo yo, por ejemplo? Bueno, sí, compartir, a lo mejor que me quedé antes con la propuesta de capitalidad cultural para 2021, que además va a coincidir con que se cumple 30 años del galardón, 500 años de la caída de México Tenochtitlan, 200 años de que acaba el proceso de la independencia mexicana también, o sea que tiene mucho simbolismo ese año, pero por ejemplo ellos en su propuesta que nos han hecho, que es una propuesta excelente, el proyecto que se va a hacer, unido un poco a lo que se está trabajando en cultura, y vamos a ver cómo se termina de aterrizar, pero nos pareció muy acertado que ellos dan un poco la vuelta de vale educación, pero qué es lo que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, con esa revaloración, con esa parte de interculturalidad muy fuerte, ponen el énfasis al conocimiento de los saberes, las prácticas, las lenguas, todo indígenas, ¿no? Entonces, pues si hay 60 y tantas culturas en México, indígenas, yo creo que muchas, ¿no? Gran parte de ellas están todas en Ciudad de México, a través de, no solo por las que ya eran originarias, sino por la migración, etcétera, ¿no? Entonces saben que el náhuatl es la segunda lengua oficial de Ciudad de México. Entonces ellos plantean la creación de una universidad de saberes populares, se llama de Artes, de Culturas y Saberes Populares, y todo eso lo ligan a la realización de 300 pilares, que son unos espacios de puntos de innovación, libertad y artes que se quieren para el 2021 que estén finalizados, y obviamente se va a empezar la construcción y la realización de estos pilares se empieza también por las partes más descentralizadas de la ciudad, y lo ligan también a un proyecto que seguramente ya conocen, que es el de Faros, ¿no?, que es las fábricas de artes y oficios de Ciudad de México. Entonces, esta propuesta que hacen de
no solo, o sea, de revalorizar también la educación, pero la educación desde los saberes que ya están y dando un enfoque también ambiental, ¿no? Por ejemplo, en la inclusión de la parte ambiental, ellos explicitaban, en Ciudad de México, la Secretaría de Cultura y sus colaboradoras, explicitaban este hecho de que hay que poner en valor para el tema ambiental estos saberes populares por el tradicional cuidado que se ha tenido del planeta, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos parecía interesante. Y ya, por si es la última ronda, hay un tema vinculado a una práctica que hacemos o sea, un programa que tenemos en la UCCI, que tiene que ver con algo que a mí no me gustaría que se quedara fuera de esta mesa, porque tiene que ver con algo importante desde mi punto de vista para la cultura en la transformación social, que es la memoria, ¿no? Y ligando esto de la importancia de la memoria en las ciudades, los jóvenes, ¿no? La juventud. Y nos ha pasado algo muy bonito. Este año tenemos un premio novela gráfica que se llama Premio Novela Gráfica Ciudades Iberoamericanas. Este año hemos recibido 77 obras de 16 países, o sea, prácticamente no toda la comunidad, pero bueno, bastantes países, y esto nos pone muy felices. La media de edad es jóvenes con necesidad de expresar qué es lo que piensan de su ciudad, cómo la sueñan, cómo la sufren, y también cómo piensan, cómo reivindican. Nos hemos dado cuenta en las obras de este año, que estamos en proceso ahora de jurado, nos hemos dado cuenta cómo reivindican la memoria, o sea, desde una que llega de La Habana reivindicando la esclavitud y los cimarrones y tal, hasta la memoria de la migración, ¿no? de la migración, de las distintas migraciones que ha habido, bueno, distintas memorias que nos parecían muy interesantes, y hay una espectacular que reivindica la memoria de las bandas de los barrios, de distintos barrios en Ciudad de México, Ciudad de Nezahualcóyotl, Santa Fe, y no me acuerdo cuál es el otro. Entonces son los autores, y las autoras, son las propias personas que pertenecieron a esas bandas que cuentan por qué acabaron en la banda, ¿no? Y cómo este proyecto cultural les unió y cómo nos cuentan por qué cayeron en esa banda, qué implicaba su pertenencia, y sobre todo, o sea, como acabas la obra y ves la necesidad de expresión que tienen de contarlo, ¿no? Y eso me parece tan bonito, como una experiencia muy pequeña en tema Iberoamérica, como facilitas, ¿no? Luego hacemos exposiciones, porque se publica una y ganan una obra, hay 2 accessit, pero luego hacemos exposiciones. Ahora está en la Recoleta, de las obras que se han seleccionado, hay ahora mismo 20 obras en la Recoleta expuestas. Por aquí, por Madrid, circularon por las de la primera convocatoria, por las bibliotecas públicas, sobre todo para transmitir esa mirada de cómo ven esa juventud en la ciudad. Y perdón si me desvié el tema. Muy bien. Muchas gracias, Raquel. Juana. En relación con la educación, aquí va. Sí, en relación con la educación, hay una amiga muy provocadora, que siempre dice que cada vez que a un problema proponen como solución la educación, ella ya sabe que nadie quiere hacer nada. Y yo creo que obedece a que tenemos asociada la educación o identificada la educación con la educación formal, la educación en centros educativos desde la infancia, y la fortuna es que las ciudades, los pueblos, los barrios son educadores. El entorno donde uno vive es educador. El espacio y el uso de los espacios en el que nos desenvolvemos es educador, transfiere valores y te comunica una forma de vivir. Las normas de convivencia, que yo creo que son a su vez un acuerdo cultural, suceden en el espacio que compartimos cada día, y en esos pueblos, ciudades y barrios son espacio privilegiado porque son espacios educadores. Hay por todo el mundo redes de ciudades educadoras que son conscientes de esta dimensión educadora de las ciudades, que es además insustituible. Y ahí donde vivimos nos educamos a lo largo de toda la vida, y el uso que hacemos de los espacios que transitamos y que frecuentamos no es el mismo a lo largo de toda la vida, van cambiando nuestras actitudes, nuestros comportamientos y el uso que le damos. O sea que el entorno en el que vivimos tiene una potencia educadora que debemos aprovechar y que
que es muy valiosa. Y en nuestro entorno tenemos un montón de recursos educativos. La parte buena es que pueblos y ciudades no acogemos centros escolares, pero proveemos cientos de recursos educativos. Las enseñanzas artísticas, al menos aquí en España, han estado en enorme medida en manos de la iniciativa de los ayuntamientos, porque los sistemas ordenados eran mucho más inaccesibles, restrictivos y escasos. Pero de igual modo, muchísimos otros recursos. La educación a lo largo de toda la vida está en manos en gran medida de los pueblos y de las ciudades, y ahí entran cualquier persona en cualquier etapa de su vida y cualquiera que sea la necesidad, si son programas de segunda oportunidad, si son programas de preparación y cualificación para el empleo, si es para aprender el idioma de la comunidad que te ha acogido porque eres una persona inmigrada, todo eso está en las ciudades. Igual que insisto en el uso de los espacios públicos, en cómo organizamos nuestras ciudades y qué espacio damos a las personas, a cada una en ella. El otro día, por ejemplo, conocí un programa de movilidad sostenible extraordinario en Bilbao, que ha sido merecedora de varios premios internacionales, y el valor del uso del espacio público, el contemplar que la movilidad peatonal y en vehículos, todo esto son fenómenos culturales absolutamente, ¿no? Y también educativos. Se ha transformado en muy pocos años. El uso de la bicicleta ahora mismo en Bilbao es casi de un 40 y tantos % de los desplazamientos. El uso del transporte público igualmente. El uso en vehículo privado es ya prácticamente anecdótico. Cómo se ha cuidado también además el comportamiento de las mujeres peatonas, que es distinto absolutamente al de los hombres, igual que en otros medios de transporte y demás. Eso ha sido un proceso de transformación ciudadana y también un proceso educativo, comunitario, promovido desde el gobierno local. Eso quería decir, que no nos olvidemos que todo lo que hacemos y cómo lo hacemos en las decisiones individuales, pero también en las comunitarias, tiene una dimensión educadora que tenemos que aprovechar. Gracias, Juana. Yo tengo una pequeña disidencia que después voy a aportar, pero vamos con Greal. Sí, bueno, yo quería también, es cierto, ¿no?, que en la educación no formal es donde nos movemos, es nuestro ámbito de actuación de los gestores culturales normalmente, pero yo sí que reivindico que es necesario un cambio de la educación formal, e incluir en las escuelas la cultura y, sobre todo, el proceso de creación artística como método de aprendizaje, que tenemos algunos ejemplos en España muy puntuales, pero realmente es a través de esa experiencia artística que cómo se desarrolla la personalidad del individuo, su creatividad, su capacidad de vivir en sociedad y construir una sociedad mejor, y eso hay que llevarlo a la escuela. Yo creo que es fundamental. No lo descarto, y además, aparte de que cada vez más sabemos que se aprende a través de la emoción, y a nosotros nos dedicamos en gran medida a acercar, a traer y a promover a través de la emoción, ¿no? Sí, eso por supuesto. Pero sí, disiente. No, telegráfico, porque comentábamos con Luz la posibilidad, si quedaban unos minutos, de escuchar algunas preguntas de este auditorio, y creo que las cuatro colegas tienen abordajes y dimensiones y alcances de su tarea interesantísimos, así que simplemente para darle un poquito que el color de la imagen que presentaste antes era fantástica. El color es un tema de Iberoamérica maravilloso. Y refleja a veces lo policromático, refleja la diversidad cultural, como la música, la danza, ¿no? Y el color está siempre ahí. Pero decía, hay una antigua tensión entre educadores y gestores culturales que tiene que ver con pensar en Oncativo, pensar en Casaballe, Santa Bárbara, lugares en Cerro Navia, en las afueras de Santiago de Chile, y pensar en el Gran Buenos Aires, en La Cava. Me parece que hay una tensión que es que algunos barrios no son espacios educadores, son espacios de alta complejidad, de niveles de violencia familiar, del uso, donde se insertan y se desarrollan red de trata. Todos los males que uno puede imaginar para la dignidad humana a veces están concentrados en un espacio territorial muy limitado.
Y uno dice, bueno, allí, ¿y qué pasa con esta gente? A veces ni la policía, ni los policías se animan a entrar a una favela o donde las armas son tan frecuentes. Entonces, la tensión un poco, si bien es casi, entiendo lo que planteabas y coincido en términos generales, en la realidad de la decisión de las políticas públicas aparece una componente que es aprovechar a la escuela como, bueno, obviamente dejás un tema que es la educación a lo largo de toda la vida, ¿no? Allí también desde la OI se trabaja mucho con esa perspectiva, educación a lo largo de toda la vida. Pero si va uno a lo formal y al centro educativo y piensa en una escuela de básica, de primaria, un instituto, un liceo, una escuela secundaria, allí se dan una serie de condiciones que a veces, y por eso permite la posibilidad de, más allá de lo que la familia y el barrio les transmita, como valores, como posibilidades de desarrollo, les da una serie de valores y de visión de la vida diferente desde el aula, desde la institución escolar. Y ahí entonces aparece, por ejemplo, un programa desarrollado también, estoy muy propagandístico, pero bueno, estoy orgulloso de la organización en la que trabajamos, un programa que se llama Entornos Educativos Libres de Violencia, justamente ¿qué hacía? Ponía a la interacción de maestros, directores, equipos de los ministerios de educación con los líderes juveniles, en positivo, los líderes comunitarios, algunos caciques o adultos mayores, ¿no? Esos viejos sabios que siempre hay. Entonces trataba de buscar esa red de formación y de apoyo para hablar de la paz, hablar de la salud, hablar del medio ambiente. Entonces ahí hay una tensión donde quizás no en todos uno no podría generalizar la presencia del sentido de espacio educativo, espacio educador, en determinadas zonas geográficas. Obviamente que por suerte está ahí, en la perspectiva que Juana lo planteaba, el Estado va llegando, entonces cuando llega con recursos, cuando llega con una oferta de cultura, de arte, de deporte, ahí empieza a neutralizarse todos los otros factores negativos, ¿no? Vamos antes de ir a alguna reflexión final, tenemos unos minutos o estamos muy... Por darle un valor agregado a alguna pregunta dirigida a las 4 colegas y muy breve, no abrimos diálogo participativo de todas y todos, sino simplemente preguntas específicas que pueden dirigir al panel o a alguna en particular de las colegas. Sí. Juana quiere agregar algo y en honor a la prioridad de nuestras... Sí. Solo te quería decir que no hemos logrado ni disentir. O sea, cuando yo he dicho esto, no es jamás como alternativa a la educación formal, jamás. Sino que no olvidemos que existe toda esa posibilidad cuando existe. Sino, claro que la escuela es un entorno seguro donde se puede transformar. Eso sin duda. O sea, que coincidimos, no hemos logrado discrepar. No logramos. Sí. Muy interesante, muy completo, muy útil. Solamente que echo de menos que no se haya mencionado en ningún momento el tema medios de comunicación. Porque los medios de comunicación al fin... ¿Qué son los medios de comunicación? ¿Qué son? Me refiero a que si bien siempre se está trabajando con lo que nos informan, también es útil tenerlos dentro del propio escenario, es decir, hacerlo trabajar y ver como una forma de un compromiso real, no solamente indirecto por compromiso con el medio o con la profesión. Entonces, eso es lo único que no he sentido. No es una pregunta, pero es un reclamo corporativo de las corresponsales que hay en España. Entonces, si les parece, invito a hacer como un cierre que tenga que ver también con esta cuestión de todo lo que implica la cultura y el vínculo con los medios masivos de comunicación. Si les parece, algo muy breve que cada una quiera, o como eco también del propio panel. ¿Les parece? Empezamos por Pilar. No se me ocurre muy bien. Había pensado, según lo ibas diciendo, una frase a lo mejor que ya está un poco vista, pero que la cultura será inclusiva o no será, o somos espacios inclusivos o no estamos trabajando en cultura. Muchas gracias, Pilar. Raquel. Bueno, yo creo que hay un cambio cultural también que tiene que ver con el uso de lo que es el uso de los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, creo que sí juegan un papel fundamental. Lo único que
pues la forma de cómo consumimos la información, en cómo en cómo los medios funcionan, me parece que está cambiando mucho, ¿no? O sea, yo uso ahora mismo, mi uso actual de los medios de comunicación no tiene nada que ver con cómo los usaba hace 20 años, ¿no? Y sí que intento buscar, me da mucha pereza a veces los medios más. Me parece que no siempre responden a la diversidad que yo busco los medios de comunicación tradicionales. O sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, en un país como este se respetara más la diversidad de pensamiento, no sé, voy a ser muy políticamente incorrecta, ¿no? Con el uso de, por ejemplo, los lazos amarillos, ¿no? O sea, que hubiera mucho más respeto a los que piensan diferentes, aunque no pensáramos como ellos, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista cultural creo que son importantes, pero creo que ha cambiado mucho el uso que hacemos de ellos y creo que los medios de comunicación tradicionales, desde el punto de vista cultural y de cómo nos cuentan los relatos, a mí, desde luego, no siento bastante tristeza. Iriel. Bueno, yo voy a aprovechar que nos planteas esta pregunta para hacer una petición a los medios de comunicación, porque bueno, las organizaciones que estamos aquí representadas os tenemos siempre aquí y sacamos una nota de prensa y se hace eco la prensa de ella. Pero yo creo, y es labor también de los periodistas, y lo estamos intentando hacer nosotros desde el Ministerio, pero sin vuestra ayuda es imposible, que es importante que deis más visibilidad también a los pequeños proyectos. Los pequeños proyectos, que son los de ámbito más local, son los que tienen mayor impacto social para esa comunidad. Entonces, hay que llegar hasta ellos y hay que darles esa visibilidad y para eso necesitamos también vuestra ayuda. Juana. Pues mi reflexión brevísima, yo creo que voy a coincidir con... A mí me preocupa, por supuesto que la comunicación forma parte del asunto que nos ocupa y al que nos dedicamos. Me preocupa especialmente la falta de diversidad en la comunicación, en cuanto a escala, en cuanto a tamaño, pero no... Claro, el debate se puede ir lejos y hacia arriba, pero en la medida en que la comunicación se despega del territorio y los medios están en manos de pocos grupos interesados en sus intereses, valga la redundancia, evidentemente, creo que se pierde la capacidad de comunicar, de hacer visibles y de trasladar la infinita diversidad. Y que pasa también porque en esos medios de comunicación se incluyan, hablamos también de inclusión, proyectos que no interesan, que no se alcanzan. Aparte de canales, medios, podríamos hablar de conectividad, de muchas más cosas. Gracias. Gracias, Juana. Antes de cerrar y dar algún aviso práctico sobre la mesa 2, me gustaría expresar públicamente el agradecimiento a Antonio, director general de Casa de América, y a todo el personal, a todos los equipos. No sé si hay aquí colegas de Casa de América, pero que le llegue el mensaje. Pero aunque no le llegue, me parece, en honor a la verdad, agradecer la afectividad, la comodidad que sentimos nuestra casa también, desde la OI a la Casa de América. Y realmente... tenía deseos de decirlo. Antonio, quienes lo conozcan saben que es el ejemplo de todo su equipo que nos recibe con los brazos abiertos. Al Festivalino yo quiero ir en algún momento. Mi ilusión después del festival Celebremos Iberoamérica es ir al Festivalino, y ahí abriremos algunos senderos desde la gestión de la Dirección General de Cultura de la OI, que lleva luz adelante la posibilidad también de pensar en esta potencia de cine, literatura, todo lo que hace a un impacto de un mensaje a la sociedad del arte, la cultura y la educación. Pilar, Raquel, Grial y Juana, muchísimas gracias, se merecen un efusivo aplauso de todos nosotros.